El cine latinoamericano, sobre todo, fue capaz de describir en algunas obras a lo largo del tiempo, en una fotografía, en un momento, la realidad latinoamericana que puede ser común a cualquier país. A Argentina, a Venezuela, a Brasil, a Chile, más allá de sus diferencias, y que tiene que ver con el funcionamiento de ciertas instituciones, ¿no? La institución católica puede ser común en los lugares en América Latina. Si uno recorta un caso de Santa Fe, puede ser común a Venezuela, a Brasil, por ejemplo, los hechos de pedofilia. Y también la institución policial tiene muchísimo en común, si lo recorta, si saca un pedazo de Brasil, un pedazo de Buenos Aires, de Santa Fe, de Jujuy o de Santiago de Chile, tiene muchas cosas que la atraviesan y las hacen comunes. Les propongo ver un fragmentito de una película que se llama Tropa de Elite. Es la Tropa de Elite número 1 del 2007. Tropa de Elite cuenta la historia de un integrante, el coronel Nascimento, que integra las BOPE, el grupo de élite de la policía militar brasilera, que está en un momento de su vida en que es padre, quiere dejar de estar en la trinchera, quiere dejar de estar en guerra contra las favelas. Entonces elige 2 posibles discípulos para reemplazarlo al frente de la dirección de las BOPE, que son Matías y Neto. A Matías lo ponen como se dice, a picar papeles en el archivo de la policía para forjarse también dentro de ese ámbito, y a Neto lo designan temporalmente en el taller mecánico de la policía. Y fíjense las cosas, en poco más de un minuto, las cosas que ve Neto apenas llega al taller mecánico de la policía brasilera, las cosas con las que se encuentra. Vamos a verlo. Já tinha passado da hora de colocar alguém no meu lugar. Carburador de Santana, tenente. Pô, espera aí, Tião, deixa o cara terminar aqui, pô. Disco de freio, platô, o colar e o vidro para-brisa que tá trincado. Tenente, carburador de Santana, 518. Carburador 518, carburador de Santana. Sim, senhor. Carburador de 518, essa 518 é nova, esse Santana nova é tudo injeção eletrônica, né? Injeção eletrônica. Tá maluco, né? Não tem carburador. Não tem carburador nessa porra. Não tem carburador, isso é injeção eletrônica, negão. Tem carburador. Não resolve esse negócio aí, tem carburador, não tem. Chegou, não tem nem 2 meses, negão. Não tô afim de sacanear, não, negão. Não tem carburador, cara. Tem carburador. Tem, caraca, tem carburador sim. Um carburador aqui. Não tem. Tem carburador ou não tem carburador? Tem carburador sim, Carburador senhor, de Santana. Tem carburador. Carburador de Só que esse Santana. motor aqui ele não é original, não. Ele foi trocado, hein. Olha aqui, ó, calço frouxo, pessoa com calça de frouxo também. Frouxo. Como assim trocaram o motor? Alguma guarnição vendeu esse motor novo, deixou isso aí pra Que galera. guarnição que trocou essa porra, Tião? Deixa isso pra lá, tenente. Liga pra isso não, isso é normal. Ese es el primer momento, el que está con el uniforme policial y con la gorrita tomando apunte de lo que le faltaba en el taller. ¿Cómo que le cambiaron el motor? Y entonces los talleristas, los mecánicos decían, ¿qué hace falta? ¿Un carburador? Entonces la discusión es sobre el carburador, si ese auto con inyección necesita carburador o no. Bueno, ahí se termina zanjando la discusión con que tenía carburador ese vehículo, pero no tenía el motor oficial. Tenía carburador porque no era el motor no era el motor del vehículo. Ciertamente esa fotografía, ese minuto y medio que vimos de Tropa de Elite, que es una película a quien no la vio que le recomendamos, la 1 y la 2, porque la 2 es fantástica igual, porque las sagas suelen fracasar, por eso a eso me refería. Bueno, esa fotografía es muy parecida, o podría ser muy parecida a la historia que les voy a contar ahora. A fines de abril, el Ministerio de Seguridad recibió, la Secretaría Privada del Ministro Puyaro recibió un anónimo. Cada vez que llega un anónimo tiene mucho tufillo interna policial, sobre todo aquellos anónimos que son muy prolijos, ¿no? Muy detallados, muy finitos. En ese anónimo se contaba una serie de eventos ocurridos en la división logística de la jefatura provincial, en donde concretamente 10 vehículos de ese parque automotor de la jefatura eran foco de supuestas irregularidades cometidos por los jefes policiales a la hora, por ejemplo, de arreglarlos mecánicamente, arreglarle la chapa y la pintura. Entonces fueron encontrando en ese anónimo que había, por ejemplo, 4 o 5 talleres mecánicos y otros tantos casas de venta de repuesto automotor que tenían facturas, por ejemplo, compras de ciertos repuestos que costaban 1.500 en el mercado a 9.000.
Es decir, facturas infladas, como se suele decir vulgarmente. O vehículos que habían pasado por el taller de chapa y pintura en varias oportunidades y estaban abandonados en el fondo de la división logística, todos oxidados, como el caso de un colectivo. O camionetas que habían pasado por talleres mecánicos con bastante frecuencia y que tuvieron que ser trasladadas para la pericia a remolque. En total 10 vehículos se secuestraron, 5 autos, 4 camionetas y un colectivo. De las 4 camionetas, todas, según la versión de la división logística, estaban en perfecto estado porque habían pasado todos los controles mecánicos. Bueno, 2 de ellas tuvieron que ser trasladadas a remolque porque no arrancaban. Por cierto, la pericia la está haciendo la Gendarmería Nacional en Delegación Santa Fe. En este marco, que no tiene, en ese anónimo que tiene personas individualizadas, talleres mecánicos, en este caso lugares individualizados, talleres mecánicos, casa de venta de repuesto automotor, además tiene personas identificadas dentro de la Policía de Santa Fe que por el momento no están siendo investigadas. ¿Por qué? Porque el fiscal, que se llama Roberto Apuyán, que es el que recibe la denuncia en sus manos por parte del ministro Puyaro el 4 de mayo pasado, empieza a adoptar una serie de medidas que se llaman aseguramiento de pruebas. Yo, frente a esta situación, ¿qué hago primero? Me aseguro tener toda la prueba en mi poder para después eventualmente imputar. Como era tan finita la descripción del anónimo, ¿qué hizo Apuyán? Básicamente le hizo caso al anónimo y dijo: vamos a estos 4 o 5 lugares a allanar, vamos a secuestrar los vehículos que nos menciona el anónimo y eventualmente vamos a asegurar toda esa prueba y eventualmente vamos a imputar. Todos estos procedimientos se llevaron a cabo el viernes de la semana pasada en horas de la tarde. Intervinieron 50 efectivos policiales entre la Policía de Investigaciones, Asuntos Internos y las tropas de operaciones especiales. Ahora hay que esperar, digamos, que la evaluación final contable y mecánica que haga la Gendarmería para eventualmente imputar a personas concretamente que serían jefes policiales. Muchas de las facturas infladas que aparecieron en los allanamientos están firmadas por un jefe que hasta hace poco era jefe policial muy importante, firmando de puño y letra y aclarando debajo quién firmaba. De hecho, el viernes por la tarde se meritó concretamente allanarle la casa a ese jefe policial, cosa que se desistió a último momento por esto que les contaba. Primero tener toda la prueba y después avanzar sobre las responsabilidades individuales en los delitos que se le imputen. ¿Qué se investigan aquí? ¿Qué se investiga acá? Si llega a prosperar la investigación respecto a que si hubo irregularidades y si hubo delitos, una asociación ilícita dentro del Departamento Logística de la Policía de la provincia destinada a tener un rinde económico en base a fraguar facturas de arreglo de los coches de un parque automotor, por lo menos de 10 vehículos que estaban en muy malas condiciones, incluso muchos de ellos ni siquiera arrancaron, estas 2 camionetas que les comentaba al principio. La Fiscalía del doctor Apuyán convocó esta mañana una conferencia de prensa, dio pocos detalles al respecto, fue prudente, también la dio el ministro de Seguridad Maximiliano Puyaro, cerca del mediodía. ¿Y qué se viene de aquí en adelante? Ahí vemos a Puyaro en pantalla. ¿Cómo va a responder la justicia? Va a responder como investigando esto que les comentaba recién, y las responsabilidades individuales de altos jefes policiales en esta presunta asociación ilícita. Pero ¿cómo va a responder la política frente a esto? Es muy probable que la política, desde la política se impulse una modificación a la ley del personal policial, que es la que permite que el departamento de logística que está dentro de la policía tenga el dominio de pedir presupuestos y pagar por en este caso, refacciones de vehículos. Después, de la división logística, hasta hace poco se encargaba de comprar chalecos, las motos, las pistolas, es decir, tenía mucho control, mucho poder económico, mucho volumen económico para resolver una dependencia que depende de la policía, que está bajo la órbita de la policía. Bueno, ¿cuál sería la respuesta de la política? Yo me animaría a decir cuál va a ser, no sería, cuál va a ser esta que les digo. Sacarle el control logístico económico a la policía de Santa Fe,
de los recursos económicos para decidir sobre estas cuestiones y quedar toda la administración en manos de civiles. De civiles que designe el ministro de Seguridad, en este caso Maximiliano Puyaro, tal vez más adelante será otro. Es una buena medida para recortar los poderes de una institución que siempre se dijo está autonomizada y no se sabía por qué. ¿Qué representa la palabra autonomizada? Bueno, entre otras cosas, tener los recursos económicos. No solamente para cogestionar delitos por afuera, digamos, en su trabajo diario, sino además para tener recursos propios, legales, y disponerlos de manera discrecional o irregular o delictualmente, como se supone se hizo acá. Ahora, Héctor, ¿esta medida alcanzaría exclusivamente a este tipo de arreglos o estamos hablando de absolutamente todo? Todo el control, todo lo que la respuesta de la política, ¿cuál va a ser? Todo el control de la plata, para hablar lisa y llanamente, del dinero que actualmente administra la policía, todo lo va a administrar la división logística del Ministerio de Seguridad en manos de civiles. Que es un volumen de plata, imagínense, muy importante, son 11.000 millones de pesos. Ahora, no hay que ser ingenuo tampoco. ¿Cuántos negocios se van a cortar? Que no salieron a la luz. Muchos negocios se van a cortar. ¿Qué repercusión política puede llegar a tener esto? Para mí, si la política entiende que es una cuestión de una política mediano y largo plazo, va a adoptar una decisión de acompañar. En principio veo eso. Que la plata esté en manos de la política también sigue siendo un problema, ¿no? Porque mucho volumen de plata en manos de la política también necesita controles encima, sí, claro, el Tribunal de Cuentas, una fiscalía especial, tal vez. Es mucha plata en manos de un civil, digamos, un civil administrando 11.000 millones de pesos, obviamente está a la vuelta de la esquina, a la vuelta del escritorio de la tentación. ¿El logístico lo pondrá el Ministerio de Seguridad o lo pondrá el Ministerio de Economía? No, en el caso de los ministerios, hasta ahora sí, lo pone el ministro, el jefe de la cartera. Sí, pero puede ser una buena opción. Porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando Walter Agosto era ministro de Hacienda, en aquel momento el ministerio se llamaba de Hacienda de Obey, todos los logísticos de todos los ministerios, si bien los designaba el ministro de cada área, los colocaba Walter Agosto, que era con quien tenía el lleve y traiga de, che, me falta, no me falta, sí, no te doy, ejecutado, y era un control muy fuerte del Ministerio de Economía, de Hacienda, mal en ese momento. Bueno, en seguridad funciona mal. En seguridad funciona mal. Bueno, depende de algunos ministerios. ¿Cuál era la queja de los ministros? Era ahí, tengo un infiltrado del Ministerio de Economía que me controla la plata, que maneja la plata. ¿No? ¿Qué pasaba? Cuando el ministro de Seguridad, de Seguridad, que ese momento era ministro del gobierno, además, era muy distinto, porque era Rosúa, el ministro. Entonces, Walter Agosto, que también tiene un peso muy importante dentro de la gestión, tal vez él con Rosúa era lo más importante en la gestión del gabinete de Obey. Le voy a decir le vas a bajar línea a tu logístico, mira, compremos 80 autos Corsa y adaptémoslo para la actividad policial. Y aparecía Rosúa diciendo, necesitamos 148. Y Rosúa le decía, güey, compremos 148. Y a ver, le decía a Walter Agosto, si lo dice el viejo, en un buen sentido de la expresión, compremos 142, comprémosle 150 por las dudas. Claro. Eso pasa cuando tiene mucho volumen político el jefe de la cartera. Claro. Como en el caso de Maximiliano Puyaro, que tiene mucho volumen político, y si viene a cuento, también lo están midiendo políticamente a Puyaro. Es una discusión, es una charla que podemos tener en otro momento, y algunas acciones del ministerio se ven que han repercutido muy bien dentro de ciertos espacios de la sociedad. Para mi criterio todavía falta mucho avanzar en los crecimientos patrimoniales de los ex jefes policiales, incluso de los jefes policiales en actividad. No sé si son por perezosos, porque tienen muchos frentes abiertos en la actualidad el Ministerio de Seguridad, pero ¿uno para qué va a inflar una factura? ¿Uno para qué va a ir a buscar plata a un kiosco de drogas? Estas situaciones existen. ¿Uno para qué va a hacer la vista gorda en la piratería del asfalto? ¿Uno para qué, como funcionario policial, va a congestionar un montón de delitos, si no es para beneficio propio, claro, para su bolsa? Por supuesto. Y cuando las tiene en su poder, obviamente, ¿qué hace? Compra bienes, y cuando no los puede hacer directamente, los compra a través de sus familiares. Y bueno, eso es lo que está fallando, probablemente, o lo que está, insisto, tal vez o por pereza o porque hay muchos frentes abiertos en otros sentidos
que son muy interesantes como este, o como el de las armas, que contábamos la semana pasada, es que no se avanzó mucho en las cuestiones patrimoniales. O tal vez lo desconozco y nos dicen dentro de una semana que le cortaron la cabeza a algún jefe policial por la cantidad de bienes que le comprobaron que adquirió.